¿Cuál fue la excusa más rara que alguien usó para faltar al trabajo? Historia 1. Antes solía supervisar a un pequeño equipo en un servicio de soporte. Una mañana, mi empleado más puntual y confiable no llegó a trabajar. 2 horas después del inicio de su turno, me llamó, y por el tono en su voz sonaba realmente preocupado. Lo siento mucho, no puedo ir hoy, me dijo. Estoy atrapado. Yo le pregunté, ¿atrapado? ¿Cómo que atrapado? Todo está bien. Él respondió, sí, estoy bien, pero hay un alce en mi porche, y lleva casi 3 horas dormido justo frente a la puerta. No puedo salir. Me quedé en silencio, intentando entender si era una broma complicada. Solo le pedí que me mantuviera informado. 1 hora después, me mandó una foto desde la ventana de su habitación. Ahí estaba, de manera increíble y absurda, un enorme alce adulto acurrucado y dormido en las escaleras de su casa, como si fuera un perro gigante con astas. Esa fue la única vez en mi carrera que tuve que registrar la visita de alce como la razón oficial de una ausencia. Historia 2. Un compañero de trabajo mío. Estoy bastante seguro de que nunca llamó para avisar que no regresaría, simplemente desapareció. Resulta que fue detenido por un secuestro mientras se dirigía a su casa después del trabajo. Durante la investigación surgieron sospechas sobre su posible implicación en la enigmática desaparición de una mujer que trabajaba en una gasolinera y, además, en la trágica pérdida de otra mujer que solía salir a correr, víctima de un ataque con arma de fuego. Ahora cumple una condena de cadena perpetua. Historia 3. Le mandé un correo a la oficina avisando que no iba a poder ir unos días porque mi esposa en ese entonces había dado a luz a nuestro hijo, justo en el asiento del copiloto de mi auto a un lado de la autopista. Ya sabían que el bebé podía llegar en cualquier momento. Y de hecho íbamos camino al hospital, pero todo pasó mucho más rápido de lo que esperábamos. Entonces me llegó un correo de una compañera con un enlace a una nota en las noticias locales que decía, creí reconocer tu auto. Historia 4. Una mañana, justo después de un partido de fútbol bastante importante, un compañero llamó a mi jefe. Jefe, ¿qué pasaría si llego al trabajo ebrio? Te despedirían. Claro, jefe. ¿Y si llamo diciendo que no puedo ir porque estoy embriagado? Recibirías una amonestación por escrito. Muy bien, jefe. ¿Y si no voy hoy y no doy ninguna explicación? Te daría una advertencia verbal. Perfecto, jefe, me quedo con esa. Y no apareció a trabajar, todo un crack. Historia 5. Solo llamé para faltar una vez cuando encontré un escorpión en mi cama que me picó más de 10 veces. Y terminé en un helicóptero siendo evacuado por emergencia. Otra vez llamé porque un grupo de pecaríes estaba rodeando mi coche, no podía salir ni para respirar. También falté cuando una mamá puma estaba merodeando en el muro detrás de mi casa. Y su cría estaba en el suelo justo ahí. En otra ocasión, llamé porque un cactus saguaro se cayó encima de mi casa. Y tuve que demostrarle a las autoridades federales que yo no fui quien lo tumbó. Me he ausentado un par de veces porque me quedé atrapado en un huracán y, por eso, perdí mi vuelo para regresar a casa. Y por último, llamé para faltar una vez mientras ayudaba a rescatar a los caballos de un amigo porque un incendio forestal se estaba acercando a su rancho. Creo que esos son todos mis excusones salvajes. La verdad es que casi nunca me enfermo. Así que solo falto cuando de verdad no puedo llegar a trabajar. Esos sí que son momentos extremos. Historia 6. Cuando trabajé en Irak durante la guerra, tuve a varias personas iraquíes bajo mi mando. Un día, uno de ellos me llamó para decir que no había ido a trabajar porque su hermano, que era policía en Irak, había sido arrebatado por la fuerza. Me contó que había pasado varios días buscando en lo que él llamaba los congeladores de la muerte, es decir, en las morgues intentando encontrar a su hermano. Y era cierto, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Después de vivir eso, cuando regresé a Estados Unidos, me costaba mucho tener compasión por la gente allá, con sus excusas tan frágiles para faltar al trabajo. Historia 7. Era el primer día del ciclo escolar, y yo estaba en el estudio de la casa, escribiendo las reglas para mi clase. De repente, sentí algo en la cabeza y al mismo tiempo un chillido agudo. Resulta que un maldito murciélago se había enredado en mi cabello. Mi esposo logró sacarlo mientras yo me desplomaba en el suelo, tratando de respirar para calmar el pánico que sentía. Después de media hora intentando tranquilizarme, llamé al director y le conté lo que había pasado, avisándole que llegaría tarde porque necesitaba calmar los nervios antes de conducir el viaje de casi 2 horas. Finalmente, llegué justo para mi clase de tercer periodo, donde tenía a un grupo de chicos nerviosos y recién llegados a la secundaria. Cuando les expliqué por qué había tardado, sus caras quedaron para el recuerdo. Historia 8. Mi novio, apenas llevaba 3 meses en su nuevo trabajo, tuvo que pedir el día sábado porque terminé en urgencias por un problema cardíaco.
Luego, el domingo también tuvo que faltar porque su mamá se dislocó un dedo de forma terrible. Meñique estaba doblado en un ángulo de 90 grados hacia un lado y sangrando, así que tuvimos que desviarnos al hospital con ella justo una hora antes de que comenzara su turno. Le dije que tenía que tomar fotos de los papeles de alta de los dos, porque nadie en su trabajo iba a creer semejante excusa. Y lo mejor es que esos 2 días eran los únicos que le habían programado esa semana. Afortunadamente, sus jefes son geniales. Le dijeron que se enfocara en cuidarnos a los dos y a él mismo, y que prácticamente nos envolvieran en burbujas hasta que terminara su próximo turno. Jaja. Historia 9. Una vez llamé a mi jefe sollozando. Apenas podía hacerme entender, tratando de explicarle que no podía ir a trabajar porque había perdido mi pollo en el autobús. Él estaba tan confundido y desconcertado que, la verdad, nunca volvimos a hablar de ese tema. Para que entiendas mejor, en ese momento yo trabajaba en enfermería. Acababa de salir de un turno sorpresa de 16 horas, y necesitaba tomar medicamentos para poder dormir, porque tenía que regresar al trabajo en menos de 8 horas. Pero aún no me había dado tiempo de hacer las compras, así que había comprado pollo deli en Safeway. Estaba tan cansada que dejé mi bolso en el autobús de regreso a casa. Así que me quedé sin pollo y sin llaves para entrar a mi casa con apenas 20 años. Y todavía hay gente que se pregunta por qué hay escasez de enfermeros. Historia 10. Tuve que llamar a mi jefa para avisarle que iba a llegar tarde porque unas ardillas habían llenado el motor de mi camioneta con nueces negras. Se rió tanto que pensé que se iba a atragantar. Salí para irme, encendí la camioneta y de repente escuché un ruido horrible. Abrí el cofre y me encontré que el motor estaba completamente lleno de nueces negras. Tuve que sacar la pequeña escalera y pasarme media hora limpiándolas todas. Por suerte, solo llegué como media hora tarde y además era el turno de la madrugada para reabastecer, así que no pasó nada grave. Historia 11. Yo no era el jefe directo de este sujeto, pero su supervisor vino a mi oficina con una urgencia difícil de contener, ansioso por compartir lo que había presenciado. Resulta que trabajaban en una fábrica, y aquel hombre ya tenía la reputación de estar bajo el influjo del cristal. Su esposa, por su parte, era conocida porque se ganaba la vida como bailarina exótica y trabajaba como cariñosa. Aquella tarde, el hombre llamó para avisar que llegaría tarde. Me contó que estaba viendo cómo un hombre tenía un encuentro apasionado con su esposa, justo frente al poste de luz que ilumina su casa rodante, y que, cuando terminaran, él iría, para no interrumpir el trabajo de su esposa. Historia 12. Cuando salía, de manera inesperada el perro de mi vecino saltó a mi auto y no quiso bajarse. Intenté tentarlo con algunas golosinas para que descendiera, pero terminó quedándose dormido en el asiento trasero. No podía dejarlo allí bajo el calor, y para cuando logré encontrar a su dueño ya había pasado buena parte del día. Al final, decidí que era preferible enfrentar la situación a tener que pasar oliendo como un retriever empapado. Historia 13. Una ardilla se metió en el ático y terminó cayendo entre las vigas de la pared de mi recámara. De repente empecé a escuchar ruidos de rasguños y llantos, así que decidí hacer un agujero en la pared para intentar sacarla. Tenía una jaula para gatos, así que traté de que subiera ahí. Pero claro, no funcionó y ahora la ardilla estaba suelta por toda la casa. Me la pasé corriéndola de un lado a otro, mientras mi mamá gritaba parada sobre el sofá y uno de nuestros 2 gatos intentaba atraparla. Todo esto mientras yo tenía que estar en el trabajo. En un momento, por fin caí en cuenta y le pedí a mi mamá que llamara a mi jefe para avisarle que iba a llegar tarde. Finalmente, capturé a la ardilla y la solté en la línea de árboles cerca de donde trabajaba. Y sin que yo lo supiera, mi jefe, los compañeros de turno y hasta los clientes me estaban viendo liberar a la ardilla. Cuando entré al trabajo, me recibieron con una ovación de pie. Fue increíble. Durante todo el turno, como una docena de personas en distintos momentos me pidieron que les contara la historia. No podía creerlo. Historia 14. Estaba trabajando en un despacho de abogados, y uno de nuestros pasantes, que era un verdadero desastre, siempre me llamaba. Todos acudían a mí, porque yo era el encargado de resolver los enredos. La historia fue así. Él debía llegar a trabajar a las 7:30 de la mañana. Yo ya lo había cubierto esa mañana. Pero esto fue antes de que existieran los celulares, por allá en 1996. Recibí una llamada, era de cobrar, acepté. Me dijo, oye, tengo un problema. Yo respondí, ya sé, no viniste y tu jefe está furioso. Y él me dijo que esta vez era algo aún peor. Anoche me embriagué en la hora feliz. Mi novia me cerró la puerta de la casa porque me dijo que madurara, así que obvio me tomé más. Me lancé a la fuente en el centro, casi me lastimo el talón, me até la herida con la camisa.
Pensé que iba a tomar un tren al hospital, esto en un pueblo sin servicio ferroviario y con un transporte público muy deficiente, y realmente necesito que me ayudes. Estábamos en Thomasville, Georgia, me dijo. Estoy perdiendo mucha sangre, me lesioné la pierna, y justo en ese momento escucho que alguien dice, señor, déjeme hablar. Era seguridad que ya había gestionado un traslado aéreo al hospital Vanderbilt. Resulta que él había saltado a un tren de carga. Se quedó dormido y despertó en Nashville con un cuadro crítico, casi perdiendo la pierna. 3 días después lo dieron de alta. Su hermana lo llevó de regreso y su jefe le había dejado un tren de juguete sobre su escritorio. Historia 15A, pues este es mi momento para contar mis anécdotas. Tengo 2 que, la verdad, fueron experiencias totalmente mías. La primera fue cuando trabajaba en Subway y vivía en una comunidad con una sola carretera de entrada y salida. Sucede que un huracán dejó atrapados a 6 manatíes en un estanque de un campo de golf cercano, y todo un operativo fue necesario para trasladarlos de vuelta a la bahía. Tuve que llamar a mi jefe para decirle que no podía ir a trabajar porque la carretera estaba cerrada para todo, excepto emergencia. La policía no consideró mi trabajo como una emergencia. Así que literalmente un oficial tuvo que hablar con mi jefe para explicarle que no estaban dejando pasar a nadie. Al final tuve que reportarme como ausente porque había manatíes bloqueando la carretera. Y sí, en serio estaban en medio del camino. La segunda fue cuando trabajaba en Taco Bell y, de repente, el calefactor del asiento del pasajero empezó a prenderse fuego mientras conducía. Me detuve, llamé a los bomberos y ellos apagaron el fuego. En algún momento me acordé de llamar a mi jefe, quien me preguntó cuándo iba a llegar. Nuevamente, tuve que hacer que un bombero le explicara que mi carro no estaba para manejar y que ni siquiera iban a permitir que lo remolcaran hasta asegurarse de que no se reavivara el fuego. Así que sí, esas fueron mis 2 situaciones más locas en el trabajo. Historia 16. Una exnovia mía llamó a su trabajo para avisar que no podía ir porque estaba atrapada en una isla desierta. ¿La respuesta de su jefe? Sabemos que siempre quisiste algo así, me alegra que finalmente te haya pasado. La historia real es que, en realidad, sí quedamos varados en una isla desierta por el mal clima. Lo que iba a ser una excursión de campamento de una noche terminó durando 5 días. Historia 17. Trabajaba en la sala de urgencias como técnico de emergencias médicas. Un amigo mío, que también era técnico, llamó para avisar que no podría presentarse apenas 10 minutos después de que comenzara su turno. Resulta que una mujer se había lanzado desde la azotea de su edificio y cayó justo sobre su carro cuando él salía para el trabajo. La enfermera encargada, sin embargo, parecía pensar que era una excusa exagerada. Pero más tarde, los paramédicos nos confirmaron que la mujer fue trasladada al hospital de trauma más cercano y que, lamentablemente, no logró sobrevivir. Al día siguiente, mi amigo nos mostró imágenes de su carro y, la verdad, había quedado completamente destrozado. Sin duda, esa era una razón más que válida para no presentarse. Historia 18. Una vez, llegué al trabajo cuando de repente recibí una llamada angustiada de mi papá. Me dijo que debía regresar a casa de inmediato porque estaba atrapado. No quiso darme más detalles. Le avisé a mi jefa que esperaba poder volver pronto, pero que la mantendría al tanto. Me inquieté porque, unos meses atrás, él había estado practicando movimientos de karate en un árbol viejo del patio trasero, y al dar una patada, el tronco debilitado cedió sobre él. En esa ocasión no pudo alcanzar su teléfono y pasó cerca de 1 hora intentando liberarse del pantalón para poder salir. Por eso pensé que algo similar podría haber ocurrido. Corrí hacia mi casa y al llegar me di cuenta de que había decidido cortar las ramas de los árboles mientras yo no estaba. Se le ocurrió usar una escalera para subir al techo del cobertizo y así tener más espacio para trabajar. El problema fue que llevó también al perro de mi hermana. Y apenas mi papá se acomodó, el perro hizo que la escalera se desplomara sin querer. Historia 19. Hace varias décadas, cuando manejaba una cadena de pizzerías en una gran ciudad, tuve un empleado que era encargado de turno y, de repente, dejó de aparecer sin aviso durante 4 días. Un buen día volvió únicamente para entregar su uniforme, convencido de que lo habían separado del puesto por su ausencia. Era un hombre de estatura media, muy reservado pero firme, de esos que no se rinden con facilidad. Tenía 24 años, había crecido en unos proyectos marcados por la presencia constante de sustancias y dificultades, estaba casado y tenía 2 niñas pequeñas. A pesar de todo ese entorno complicado, era sumamente responsable y cumplía con su trabajo sin inconvenientes desde hacía más de 1 año. Lo único que me contó una vez fue que, cuando estuvo sin empleo años atrás, tuvo que pedir prestado dinero a una persona que conoció.
Ya había saldado lo que debía, pero todavía arrastraba un compromiso con alguien que para él representaba una figura de autoridad dentro de una organización regional vinculada al narco. Me advirtió que no podía revelarme mucho más y comprendió si eso significaba que debía prescindir de él, pero no lo hice. Continuó llegando puntual como siempre, y con el tiempo llegó incluso a convertirse en gerente de una tienda. Poco después, pudo trasladar a su joven familia a una zona mucho mejor de la ciudad. Yo me alejé de la empresa y de esa ciudad no mucho después de su promoción. Pero aquella experiencia me dejó claro lo complicado que es salir adelante cuando provienes de raíces así. Siempre hay fuerzas que tratan de arrastrarte hacia atrás. Han pasado 35 años y aún pienso en ese muchacho. Sé su nombre y realmente espero que su camino haya sido largo y feliz, con muchos nietos para presumir. Historia 20. Cuando salió por primera vez el juego Morrowind, me atrapó por completo. Pasé una noche entera sumergido en él, sin un solo instante de sueño, y al día siguiente llegué al trabajo completamente exhausto. Pero no me detuve ahí. Esa misma noche repetí la vigilia, inmerso nuevamente en el juego. Al despuntar el alba, con el sol asomándose tímidamente, comprendí que simplemente no podría rendir en el trabajo ese día. Llevaba años atendiendo la recepción de una oficina pequeña y jamás había faltado ni fingido enfermedad. Mi reputación era impecable y la relación con mi jefe, cordial y confiable. Así que llamé y le confesé la razón real por la que no podría ir ese día. Mi jefe soltó una risa cómplice y me aconsejó que aprovechara para descansar profundamente. Apenas terminé la llamada, sucumbí a un sueño abrumador. La verdad, dudo mucho que en otro lugar hubiera podido permitirme semejante honestidad. Historia 21. Esta es una de esas historias que me encantan. Y aunque soy danés, hoy quiero darle el crédito que merece a Suecia. Aunque ser gay ya había sido legalizado en Suecia desde 1944, en 1979 la homosexualidad fue clasificada como una enfermedad. Ese año, la Federación Sueca por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Queer, RSL, organizó una protesta el 29 de agosto frente a la Junta Nacional de Salud y Bienestar para corregir ese error. Algunos de los participantes tuvieron una idea ingeniosa. Decidieron reportarse como gays, en lugar de decir que estaban enfermos, para poder asistir a la manifestación sin perder el trabajo. De hecho, una mujer logró hasta obtener beneficios por incapacidad del Seguro Social usando ese argumento. La protesta dio resultado y el 19 de octubre de 1979, la clasificación como enfermedad fue eliminada oficialmente. Fue un gran triunfo para los derechos y el reconocimiento de la comunidad LGBT en Suecia. Historia 22. Una vez tuve que pedir permiso en el trabajo para llevar en auto a mi suegro al aeropuerto. Porque su hermano gemelo, que nadie, ni siquiera mi suegra, sabía que existía, se había perdido en el mar sin dejar rastro. Resulta que él tenía que colaborar con la Guardia Costera para gestionar todo el papeleo necesario para darlo por desaparecido oficialmente. Unas semanas después, apareció un cuerpo en la orilla, y nuevamente me tocó acompañarlo al aeropuerto para que pudiera reconocerlo. La verdad, parecía una historia sacada de una telenovela, algo tan increíble que cuesta creer. Historia 23. Un día, mientras estaba en el trabajo, mi esposa me llamó desde casa. Le pregunté por qué estaba ahí y no en su trabajo, y me respondió, me hice la enferma. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo, hay un bicho enorme junto a la puerta. Vivíamos en un departamento tipo jardín con una sola entrada. Y ella no podía salir porque el bicho bloqueaba el paso. Le dije que simplemente lo aplastara, pero tenía demasiado miedo. Entonces le sugerí que sacara a nuestro Jack Russell para que se encargara. La perrita, sin duda, no le tenía miedo a los bichos, así que ella lo hizo. Llevó al perro hasta donde estaba el bicho, se lo señaló y el perrito se acercó, lo olfateó y se alejó tranquilamente. Al revisarlo bien, resultó que ese bicho era en realidad solo un montón de hilos sueltos. Estas son las consecuencias de no usar las gafas, supongo. Historia 24. Tuve un trabajo en el turno de la tarde como inspector de calidad en mi quinto centro de empaque. No era inspector del gobierno ni trabajaba en la línea, tampoco era supervisor. En realidad, todos me tenían cierta antipatía. Después de 6 meses, estaba profundamente deprimido. Un día desperté y, para mi sorpresa, me sentí increíble, tanto física como mentalmente. Llamé para avisar. Hoy me voy a cuidar, me siento muy bien y no voy a arruinarlo yendo a trabajar. Mi jefe me respondió que tenía que hacerme un reporte disciplinario al día siguiente. Entonces hazlo, le dije. Envié mi currículum y me fui un mes después. Historia 25. Cuando trabajaba en el banco, teníamos a una cajera que solo venía medio tiempo.
Tenía 18 años, vivía con sus padres y estoy casi seguro de que ese era su primer empleo. Un día después de una pequeña nevada, de menos de 15 centímetros, ella llamó para decir que no iba a ir a trabajar porque vivía en la cima de una colina y sus papás no se sentían tranquilos con que ella manejara bajando la pendiente ese día. Para colmo, al día siguiente seguía atrapada en casa y tampoco apareció. Al final nunca regresó a trabajar. De hecho, el equipo de seguridad del banco tuvo que enviarle una carta registrada a su casa para que les devolviera las llaves del banco. Historia 26. El colega de mi esposo tuvo que avisar que no podía ir a trabajar porque no lograba entrar en sus pantalones de trabajo. Resulta que había estado 2 semanas en unas vacaciones con todo incluido. Volvió a casa y simplemente no pudo ponerse sus pantalones. Su jefe lo hizo venir igual, pero llegó en sus shorts de vacaciones y coincidieron en que se notaba que había subido bastante de peso. Así que le dieron unos días libres mientras ordenaban unos pantalones nuevos para él. Al parecer, había ganado alrededor de 8 kilos en esas 2 semanas. Historia 27. Un tornado tocó tierra cerca de donde vivía y derribó un árbol justo sobre la entrada de mi casa. Por suerte no dañó los coches, pero nos dejó atrapados sin poder salir. Nosotros no vivíamos en una zona donde los tornados fueran comunes, así que mi jefe no me creyó. Esto pasó antes de que existieran los teléfonos inteligentes, así que tuve que tomar una foto con mi cámara, hacer revelar el rollo y hasta 1 o 2 semanas después mostrársela para que finalmente entendiera por qué no fui a trabajar. Ahora que lo pienso, podría haber mentido y dicho que estaba enfermo para evitar todo ese lío. Pero fue una experiencia tan diferente que, ingenuamente, pensé que era una razón completamente válida y que a él le iba a interesar escucharlo. Historia 28. No había avisado que no iba a entrar a trabajar, pero me llamaron para saber si estaba bien, porque ya eran las 10:30 de la mañana y aún no me había conectado trabajo desde casa. Hace unos meses me diagnosticaron una enfermedad poco común y estuve a punto de perder la vida, así que la preocupación fue sincera. Lo extraño es que yo había estado en el patio trasero, ocupado en el jardín durante las últimas 2 horas y me preguntaba por qué me llamaban en domingo. Cuando les pregunté la razón, me dijeron que era lunes. Me detuve un momento y repasé mentalmente todo lo que había hecho en los últimos días, seguro de que seguía siendo domingo. Finalmente revisé mi teléfono y, para mi sorpresa, efectivamente era lunes. Por suerte, trabajando de forma remota, pude conectarme en unos 10 minutos, aunque todavía dudaba de que realmente fuera lunes. Sin duda, esa fue la confusión temporal más extraña que he vivido. Historia 29. Había un gerente que, aunque fue despedido de varias empresas, siempre lograba conseguir un nuevo empleo. Tenía una lista infalible de excusas para evitar ir a trabajar. Y cada vez que comenzaba en un lugar nuevo, usaba esa lista sin repetir ninguna. Mi favorita era cuando decía: vi un ave rara en mi jardín y contacté a la oficina de recursos naturales. Necesitan que me quede en casa hasta que alguien de ellos llegue para mostrarle dónde estaba el ave y en qué dirección voló. Otra de sus excusas habituales era: la puerta del garaje está congelada y no puedo llegar a mi carro. Y si alguien en la oficina enfermaba, él justo unos días después llamaba para decir que seguramente había atrapado esa misma enfermedad de esa persona, pero que la suya era mucho peor y necesitaba unos días adicionales para recuperarse. Por supuesto, también tenía una lista de familiares que habían fallecido, y en ocasiones mostraba tarjetas de condolencia de un funeral. Siempre eran del mismo lugar, el mismo funeral que, según me contó por accidente, era donde su esposa trabajaba como secretaria. No mucha gente sabía que ella tenía empleo. Finalmente, este personaje se mantuvo en la empresa donde yo estaba casi 3 años antes de que lo despidieran. Historia 30. La excusa más inusual que he tenido fue que me quedé atrapada en Tahití. Estaba en la escuela de posgrado en una universidad del Medio Oeste de Estados Unidos, y trabajaba como asistente en un laboratorio cuando a mi esposo lo invitaron a dar varias charlas en Nueva Zelanda. Planeamos el viaje para que coincidiera con mis vacaciones de primavera. Así podría acompañarlo durante la primera semana y media de su viaje, que duraba 2 semanas y media. En el vuelo de regreso, en el primer tramo que iba de Oakland a Los Ángeles, alguien se enfermó gravemente, y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Tahití para que lo atendieran en un hospital en Papeete. Pero eso no fue todo. Después vinieron varios contratiempos, desde problemas mecánicos en el avión hasta que la tripulación llevaba muchas horas trabajando sin descanso. Recuerdo que hice una llamada carísima desde el avión, ya en la pista, para explicarle la situación a mi asesor de posgrado y pedirle si alguien podía cubrir mi clase de laboratorio. Él, en lugar de molestarse, se tomó todo con humor. Ahora que lo pienso, fue bastante gracioso. No es que me convirtiera en turista en Tahití.
porque tardaron horas en decidir qué hacer con nosotros y, para colmo, estaba lloviendo a cántaros. Finalmente nos dejaron salir del aeropuerto, la aerolínea nos hospedó en un hotel para que pudiéramos descansar un poco, y en el regreso nos dieron comida de Air France, que estaba buenísima. Por suerte, llegué a tiempo para dar mi clase, aunque, para complicar más las cosas, tuve que lidiar con que mi coche había sido remolcado del estacionamiento del aeropuerto, pero esa es otra historia. Historia 31. Mi papá sufrió un ataque al corazón que resultó fatal a los 80 años. Era el tercero, así que ya estábamos conscientes de que podía ocurrir. Nunca había sido un hombre enfermo y siempre mantuvo su ritmo de trabajo. Así que la noche que partió, le pregunté a mi mamá si esa semana tenía que ir a laborar, y sí, era al día siguiente. A la mañana siguiente llamé a su jefe. Me presenté y le informé que mi papá había emprendido el viaje sin retorno. Entonces, sin poder contenerme, rompí en una risa nerviosa. No estaba llamando para avisar una ausencia por enfermedad. Estaba comunicando que ya no estaría más. La recepcionista no encontró chiste en la situación. Pero sin duda, ese era el tipo de humor que mi papá solía tener. Historia 32. Trabajo en una oficina de 9 a 5 en la ciudad, pero vivo en una granja. He tenido que faltar algunos días porque las vacas rompieron una cerca y se escaparon a dar vueltas. Lo peor fue cuando mi padre terminó, de alguna forma, con un grupo de burros. Todo por culpa de mi hermana y sus locuras. Los burros se escaparon de donde él estaba y mi papá está inmóvil. En un centro de cuidado asistido ya habíamos vendido su ganado, pero no logramos encontrar una manera humana de deshacernos de los burros. Me llamó al trabajo casi llorando porque se habían escapado y el vecino estaba molesto porque estaban arruinando sus pacas de heno. Ninguno de mis hermanos quiso ayudar, así que me tocó a mí. Fue el día más difícil de mi vida. Sentí que me iba a morir de golpe de calor o que me patearía alguno de esos burros. Al final pude subir 5 al remolque y los últimos 4 decidieron que ya era hora de irse y saltaron del todo. Terminé llevándolos a otra propiedad de mi papá donde pueden vivir tranquilos. Pero no sin antes recibir una llamada de mi hermana, gritando porque decía que los burros podían contagiar alguna enfermedad a sus caballos. Mientras todo esto pasaba, le iba enviando mensajes a mi jefe con actualizaciones, intentando llegar a la oficina, pero fue imposible. Así que bueno, ahora los burros son casi la mascota no oficial de nuestro equipo de trabajo. Historia 33. No era un trabajo, sino una clase de la universidad. Era mi primer año y estaba inscrito en un curso de estadística a las 8 de la mañana, impartido por un profesor mayor, muy serio y estricto, de esos que no permiten distracciones. Para empeorar las cosas, la clase se llevaba a cabo en un campus distinto al que estaba mi lugar de residencia, así que tenía que tomar un autobús. En total, debía levantarme a las 6 de la mañana para llegar con tiempo y sin apuros. Una noche me fui a dormir a las 10, y como siempre me cuesta quedar dormido, finalmente, alrededor de las 11 caía en un sueño profundo. Pero 2 horas después, a la 1 de la madrugada, la alarma de incendio comenzó a sonar a todo volumen. Por supuesto, todos tuvimos que evacuar el dormitorio, salir a un área común y esperar a que los bomberos dieran el visto bueno. Permanecí completamente despierto en la sala de estudiantes durante más de 1 hora mientras revisaban todo. Finalmente nos permitieron regresar a las 2 de la mañana, luego de que los bomberos determinaran. El origen de la alarma fue una bolsa de palomitas olvidada en el microondas por un estudiante. Posiblemente bajo los efectos de alguna sustancia, lo que provocó que se quemara. En ese estado de agotamiento y falta de sueño, decidí que no valía la pena intentar levantarme en unas pocas horas para ir a la clase de estadística. Así que le envié un correo bastante confuso al profesor, explicándole lo sucedido y diciéndole que no asistiría porque sabía que no lograría concentrarme esa mañana. Para mi sorpresa, a la mañana siguiente recibí una respuesta en la que me decía que comprendía la situación e incluso me envió sus apuntes del día. Cuando lo vi en persona la siguiente vez, se rió y me contó que recibía muchas excusas falsas, pero que le había gustado mi honestidad y que tenía razón en no asistir si no estaba en condiciones. La moraleja es: sean sinceros con sus profesores, amigos. Historia 34. El día de pago se anunciaba para el sábado. Es decir, los cheques se enviaban por correo el viernes y normalmente llegaban con el correo del sábado. Llegaban lo suficientemente temprano para que los empleados pudieran ir a su bodega local para cobrar cheques, aunque les cobraban una comisión bastante alta. Pero a veces el cheque no llegaba hasta el lunes con el correo. Algunos empleados me llamaban los sábados quejándose de que no habían recibido su pago. Yo les decía que el cheque llegaría el lunes, pero eso no les servía porque querían cobrarlo e irse de fiesta ese mismo fin de semana.
Según ellos, las chicas solo salían en fin de semana, no el lunes. Me pedían que les adelantara el dinero y que después lo reembolsarían cuando cobraran el cheque. Además, criticaban que yo recibía mi pago directo en la oficina el viernes. Como no iban a tener su dinero a tiempo para salir, se negaban a trabajar hasta tener el cheque en mano. Eso significaba que reportaban ausencias y dejaban de trabajar en todos los turnos hasta que llegara el correo el lunes, lo que afectaba 1 o 2 turnos normalmente. Curiosamente, esas mismas personas 2 semanas después me llamaban para preguntar por qué su siguiente pago era más bajo de lo usual. Historia 35. ¿Qué tal si les cuento una anécdota mía de hace unos años? Mi puerta del cuarto no cerraba bien, y mis gatitos tenían la mala costumbre de correr encima de mi esposa y de mí mientras dormíamos. Para evitar que nos arañaran, terminamos poniendo una bolsa de ropa como barricada en la puerta. Una madrugada, cerca de las 5, mi gata Carey estaba muy insistente y casi había derribado la barricada. Me levanté medio dormido para arreglarla y, sin darme cuenta, me puse demasiado cerca de la puerta justo cuando la gata se lanzó a toda velocidad. De repente, me dio un golpe justo encima del ojo con el picaporte de metal. Me mareé, sentí náuseas, vi estrellas y un dolor intenso. Mi gata, feliz y ronroneando como si nada, estaba ahí frotándose conmigo, y yo me sentía como si me hubieran dado un puñetazo en la cara. Al final tuve que llamar para faltar al trabajo y fui con el doctor a revisarme. Por suerte estaba todo bien, solo me recomendaron descansar ese día. Pero nadie me hubiera creído si no fuera porque al día siguiente ya tenía un chichón enorme justo encima del ojo. Una experiencia inolvidable con mis traviesos gatos. Historia 36. Un día tuve que avisar que iba a llegar tarde después de darme una ducha. El vapor hizo que la puerta vieja de madera se hinchara y por más que intenté, no logré abrirla. Terminé llamando a mi entonces novio para que manejara de regreso a la casa, él también iba camino al trabajo y pudiera abrir la puerta desde adentro. Así que, claro, él también llegó tarde. Mi jefa quería regañarme, pero no pudo evitar contener la risa. Historia 37. La tienda en la que era subgerente estaba a punto de tener su gran inauguración después de un par de meses preparándose. Algunos de los empleados habíamos salido la noche anterior, yo incluido, con la idea de compartir una comida y pasar un rato ameno. Pero todo se desbordó y la noche tomó un rumbo inesperadamente caótico. Alrededor de las 3 de la mañana, tuve que acomodar a uno de los chicos en el hotel. Él venía de otra sucursal, prestado temporalmente, y llegaba en un estado lamentable. Tenía que empezar a trabajar a las 8 am. Pero cuando lo llamé a las 8:10, seguía bajo los efectos del alcohol y me soltó esta furiosa respuesta. Puedes decirle a esa mala que se vaya al diablo. Que no pienso volver a hacer ni un segundo más de su trabajo. Se refería a la gerente de la tienda, quien, para ser sincero, no era precisamente fácil de tratar, así que no quise entrar en disputa con él. Como tenía buen historial en su sucursal, solo recibió una amonestación por escrito. Mientras tanto, otro compañero y yo estuvimos intentando controlar a otro joven hasta las 4 de la mañana. Resultó que se había escapado en su auto buscando un lugar más tranquilo donde estacionarse y descansar. Tuvimos que rastrearlo y recuperarle las llaves para evitar que manejara en esas condiciones. Cuando supuestamente tenía que entrar a las 9 am, no respondía llamadas y no se presentó hasta las 11, visiblemente deteriorado. Así que lo enviamos de regreso a descansar. Este caótico episodio nos dejó una lección clara. No conviene confiar en que los jóvenes puedan tener una celebración tranquila justo antes de un evento tan importante. Vaya experiencia. Historia 38. Me llamó desde la cárcel. Resulta que había descargado su ira sobre su madre, una señora mayor, nada menos que en el patio de su casa. Además quería que le consiguiera dinero para la fianza. Le tuve que decir que no, sin rodeos, acabas de desperdiciar tu única llamada. Yo les digo a mis 5 hijos adultos y a mi esposo claramente, no hay dinero para fianza. Por cierto, procedí como debía. Llamé a Recursos Humanos y empecé los trámites para su despido. No puedo permitir que alguien con antecedentes trabaje manejando sustancias controladas. Eso está bien claro en el contrato.